El Papa Francisco, al igual que todos los sacerdotes y obispos católicos, ha hecho votos de celibato, lo que significa que no mantiene relaciones románticas ni matrimoniales. Ha dedicado su vida a su vocación religiosa y al servicio de la Iglesia católica. Como sacerdote jesuita que se unió a la orden en 1958, Francisco ha seguido la tradición católica del celibato clerical a lo largo de su vida religiosa. Antes de convertirse en papa en 2013, sirvió como sacerdote, luego como arzobispo de Buenos Aires y posteriormente como cardenal. El amor que caracteriza el ministerio del Papa Francisco se describe a menudo como su compasión por los pobres y marginados, su énfasis en la misericordia en las enseñanzas de la Iglesia y sus llamados al cuidado del medio ambiente y la justicia social. Es conocido por su estilo de vida relativamente humilde y su enfoque en el servicio a los demás, especialmente a los necesitados. La vida del Papa Francisco. De Buenos Aires al Vaticano. Prólogo. Un papa, como ningún otro. En la lluviosa noche del 13 de marzo de 2013, humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina. El mundo observaba con anticipación mientras el cardenal protodiácono salía al balcón de la Basílica de San Pedro para anunciar «Habemus papam», «Tenemos papa». Cuando Jorge Mario Bergoglio emergió como el Papa Francisco, pocos podrían haber predicho cómo este humilde jesuita de Argentina transformaría el papado y desafiaría a la Iglesia a volver a sus raíces. «Buenas noches», fueron sus primeras palabras como papa, un saludo simple que instantáneamente señaló que este sería un pontificado diferente. Sin proclamaciones grandiosas, sin bendiciones elaboradas, solo una humilde petición de oraciones del pueblo, antes de dar su primera bendición papal. Pero, ¿quién era este hombre que llegaría a ser conocido como el Papa del Pueblo? ¿Cómo el hijo de inmigrantes italianos en Buenos Aires llegó a convertirse en el líder de 1.300 millones de católicos en todo el mundo? ¿Qué fuerzas moldearon su visión de una iglesia pobre para los pobres? Este es el extraordinario viaje de Jorge Mario Bergoglio, una historia de fe, humildad, controversia y transformación. Capítulo 1. Raíces en dos mundos. Un hijo de inmigrantes. El 17 de diciembre de 1936, en el barrio de Flores de Buenos Aires, Argentina, nació Jorge Mario Bergoglio como el mayor de 5 hijos de Mario José Bergoglio y Regina María Sívori. Su padre, contador de formación, había huido de Italia durante el ascenso del fascismo bajo Mussolini. Su madre, también de herencia italiana del norte, había nacido en Argentina. El hogar de los Bergoglio encarnaba la experiencia clásica de los inmigrantes, padres trabajadores que se esforzaban por proporcionar un futuro mejor para sus hijos mientras mantenían fuertes lazos con su herencia cultural. El joven Jorge creció hablando el dialecto piamontés de sus abuelos junto con el español, absorbiendo los valores tanto de su patria ancestral como de su país de nacimiento. «La memoria de mi padre es como un tesoro», recordaría Francisco más tarde. Nos contaba historias de las dificultades que enfrentaron, de cómo llegaron sin nada más que esperanza. La familia vivía modestamente en un pequeño apartamento. El trabajo de su padre como empleado ferroviario después de la crisis económica significaba que las finanzas a menudo eran ajustadas, enseñando a Jorge lecciones tempranas sobre la simplicidad y la lucha económica que informarían sus opiniones posteriores sobre la pobreza y el materialismo. De su madre, Jorge aprendió devoción y fe. Regina era profundamente religiosa, y los ritmos de la práctica católica estructuraban la vida familiar. Las oraciones matutinas, la bendición antes de las comidas y la misa dominical eran rutinas no negociables que arraigaron al joven en las tradiciones de la Iglesia. Buenos Aires en los años 40 era una ciudad de contrastes, elegancia europea junto a crecientes barrios marginales, cultura cosmopolita mezclada con valores tradicionales. Este paisaje urbano, con su desigualdad visible y población diversa, se convertiría en el entorno formativo para la conciencia social de Bergoglio. Encontrando su camino. El joven Jorge era conocido como un niño serio y reflexivo, con un amor particular por los libros y el aprendizaje. Su abuela Rosa jugó un papel fundamental en su formación religiosa, contándole historias de santos y enseñándole oraciones. Años más tarde, como papa, mencionaría frecuentemente su influencia. Ella me enseñó que la fe se vive a través del servicio y la compasión.
Su educación comenzó en Wilfrid Barón de los Santos Ángeles, una escuela dirigida por la Sociedad del Verbo Divino. Incluso cuando era niño, Jorge mostraba una mente analítica y una memoria fuerte que impresionaba a sus maestros. No estaba ni en la cima de su clase ni en el fondo, un estudiante sólido que mostraba particular interés en literatura y química. A los 12 años, Jorge experimentó lo que más tarde describiría como su primera llamada vocacional. Mientras pasaba por la iglesia parroquial de San José de Flores, sintió la necesidad de entrar para confesarse. En ese momento, sintió la presencia de Dios de una manera poderosa, que marcaría la dirección de su vida. Entré. Sentí que tenía que entrar. Fue extraño. Recordaría décadas después. Y salí diferente, cambiado. Tuve la sensación de que tenía que dedicarme a servir a los demás. A pesar de esta experiencia, el joven Bergoglio no persiguió inmediatamente el sacerdocio. Después de completar la escuela primaria, se inscribió en la Escuela Técnica Industrial Negos 27 Hipólito Yrigoyen, una escuela técnica donde estudió química. Esta educación práctica reflejaba las esperanzas de su padre de que Jorge encontrara una profesión estable. A los 17 años ocurrió otro momento crucial. Mientras planeaba celebraciones para el Día del Estudiante con amigos, Jorge decidió visitar su parroquia. Allí se encontró con un sacerdote cuya fe genuina lo impresionó profundamente. Se confesó y nuevamente se sintió fuertemente movido hacia la vida religiosa. Pero primero, entraría en el mundo laboral, tomando un trabajo en el laboratorio Kiefer-Bachmann como científico alimentario. El trabajo, analizando muestras de alimentos y realizando análisis químicos, le dio su primera experiencia de empleo regular y responsabilidad. Más tarde acreditaría esta experiencia con haberle enseñado la dignidad del trabajo y los desafíos que enfrentan los trabajadores ordinarios, temas que se convertirían en centrales para su enseñanza social. La Argentina de la juventud de Jorge estaba experimentando importantes turbulencias políticas. El gobierno populista de Juan Perón había llegado al poder cuando Jorge era un niño, promoviendo la justicia social junto con el control autoritario. Las tensiones entre peronistas y antiperonistas dividieron a la sociedad argentina y crearon una atmósfera políticamente cargada que el reflexivo joven no podía ignorar. Fue contra este complejo telón de fondo que Jorge, a los 21 años, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. El 11 de marzo de 1958 ingresó en la Compañía de Jesús como novicio, comenzando el largo camino hacia convertirse en sacerdote jesuita. Capítulo 2. La formación de un jesuita. La larga formación. Cuando Jorge Bergoglio entró en el noviciado jesuita en 1958, se embarcó en uno de los procesos de formación más rigurosos de la Iglesia Católica. La Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI, era conocida por su rigor intelectual, celo misionero y lealtad particular al Papa. El lema de la orden, Ad majorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios, se convertiría en un principio rector a lo largo de la vida de Bergoglio. El noviciado en la provincia de Córdoba exigía dedicación completa. Los novicios vivían en condiciones austeras, seguían estrictos horarios de oración, trabajo y estudio, y aprendían las prácticas espirituales que distinguían a los jesuitas, particularmente los ejercicios espirituales desarrollados por San Ignacio. Para el intenso joven de Buenos Aires, este período fue tanto desafiante como transformador. Abrazó la disciplina pero luchó con el aislamiento. Años más tarde, admitiría que a menudo extrañaba a su familia y el bullicio de la vida urbana. Después de 2 años como novicio, Bergoglio hizo sus primeros votos de pobreza, castidad y obediencia en 1960. Sus superiores, reconociendo sus habilidades intelectuales, lo enviaron a estudiar humanidades al Colegio Máximo de San José en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Allí profundizó su conocimiento de la literatura, que seguiría siendo una pasión de toda la vida. En 1963, Bergoglio completó sus estudios de filosofía en la Universidad Católica Argentina. Su interés por la química no había desaparecido, y enseñó la materia en el Colegio de la Inmaculada Concepción, una escuela secundaria jesuita en Santa Fe. Antiguos estudiantes recordarían más tarde su capacidad para hacer accesibles conceptos complejos y su genuina preocupación por su desarrollo más allá de lo académico.
Como parte de la formación jesuita, Bergoglio entró luego en una fase llamada regencia, ganando experiencia práctica a través de la enseñanza. En el Colegio del Salvador en Buenos Aires, enseñó literatura y psicología de 1964 a 1965. Estos años en el aula perfeccionaron sus habilidades de comunicación y profundizaron su comprensión de las preocupaciones y aspiraciones de los jóvenes. En 1966, Bergoglio comenzó sus estudios teológicos en la Facultad de Teología del Colegio Máximo de San Miguel. La teología en los años 60 era un campo en cambio, influenciado por las reformas del Concilio Vaticano II, 1962-1965. El concilio había llamado a la Iglesia a comprometerse más profundamente con el mundo moderno, una posición que resonaba con el socialmente consciente Bergoglio. El 13 de diciembre de 1969, el arzobispo Ramón José Castellano ordenó a Jorge Mario Bergoglio como sacerdote. A los 33 años, después de 11 años de formación, finalmente había alcanzado la meta hacia la que había estado trabajando desde ese momento de claridad en su iglesia parroquial cuando era adolescente. Pero en la tradición jesuita, la formación continúa mucho después de la ordenación. En 1970, el padre Bergoglio comenzó su tercera aprobación, la etapa final del entrenamiento jesuita, que incluye otra experiencia de los ejercicios espirituales y más preparación para la incorporación completa a la compañía. Durante este periodo, las cualidades de liderazgo de Bergoglio se estaban haciendo evidentes. El 31 de julio de 1973 fue nombrado superior provincial de los jesuitas en Argentina, una responsabilidad notable para un hombre con solo 3 años y medio de sacerdocio. A los 36 años, dirigiría toda la comunidad jesuita en Argentina durante uno de los períodos más turbulentos en la historia de la nación. Liderando a través de la turbulencia. Cuando el padre Bergoglio se convirtió en superior provincial en 1973, Argentina estaba descendiendo al caos político. Después de años en el exilio, Juan Perón había regresado al poder, solo para morir en el cargo en 1974. Su viuda y vicepresidenta Isabel Perón demostró ser incapaz de abordar la crisis económica del país o controlar la creciente violencia entre escuadrones de la muerte de derecha y guerrillas de izquierda. Liderar a los jesuitas durante este período requería tanto sabiduría espiritual como astucia política. La Compañía de Jesús en Argentina, como la Iglesia en general, estaba internamente dividida entre tradicionalistas y progresistas influenciados por la teología de la liberación, un movimiento que enfatizaba la misión de la Iglesia de luchar contra la injusticia social y abogar por los pobres. El enfoque de Bergoglio como provincial se caracterizó por un compromiso con la espiritualidad jesuita tradicional, mientras mantenía el compromiso de la orden con los problemas sociales. Este camino intermedio no siempre agradaba a todos. Algunos colegas lo encontraban demasiado conservador, mientras que otros lo consideraban demasiado dispuesto a desafiar la autoridad. Su estilo de liderazgo era directo y a veces exigente. Enfatizaba la disciplina y la fidelidad a la misión jesuita, ocasionalmente tomando decisiones controvertidas sobre el personal que creaban tensiones dentro de la comunidad. Sin embargo, muchos jesuitas también recuerdan su calidez personal y accesibilidad, su hábito de quedarse despierto hasta altas horas de la noche para escuchar a un colega con problemas. El golpe militar del 24 de marzo de 1976, que estableció la brutal dictadura conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, presentó a Bergoglio su mayor desafío como provincial. La Junta, liderada por el general Jorge Rafael Videla, comenzó lo que se conocería como la Guerra Sucia, una campaña de terrorismo estatal dirigida a cualquiera que fuera percibido como izquierdista o subversivo. Miles de argentinos fueron desaparecidos, secuestrados, torturados y asesinados por las fuerzas de seguridad. La respuesta de la Iglesia a estas atrocidades fue mixta, con algunos clérigos oponiéndose valientemente al régimen, mientras otros permanecían en silencio o incluso colaboraban. Las acciones de Bergoglio durante este oscuro periodo más tarde se convertirían en fuente de controversia. Como provincial, públicamente mantuvo una postura no confrontacional hacia el régimen mientras trabajaba entre bastidores para ayudar a aquellos en riesgo. Escondió a personas en propiedades de la Iglesia, proporcionó pasaje seguro fuera del país para otros y utilizó sus contactos para indagar sobre personas desaparecidas. Un caso específico lo seguiría incluso hasta el papado. En mayo de 1976, 2 sacerdotes jesuitas, Orlando Llorio y Franz Jalix,
fueron secuestrados por la Marina, torturados y mantenidos durante 5 meses antes de ser liberados. Algunos relatos, incluyendo inicialmente del propio padre Iorio, sugirieron que Bergoglio efectivamente los había abandonado al retirar su protección después de que se negaran a dejar su trabajo en los barrios marginales. Otras evidencias, incluyendo declaraciones posteriores del padre Jalix, indicaron que Bergoglio realmente había trabajado por su liberación y no los había denunciado. La controversia ilustra las situaciones imposibles que muchos líderes de la Iglesia enfrentaron bajo la dictadura y el trauma persistente de esa época en la sociedad argentina. Si Bergoglio podría haber hecho más para oponerse públicamente a los abusos de derechos humanos del régimen, seguiría siendo una pregunta que diferentes observadores responderían de manera diferente. Después de completar su mandato como provincial en 1979, Bergoglio asumió roles de liderazgo en la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel y sirvió como rector del Colegio Máximo. Su profundidad intelectual y capacidades administrativas continuaron marcándolo como una figura en ascenso en la Iglesia argentina. En 1986, viajó a Alemania para trabajar en una tesis doctoral sobre el teólogo Romano Guardini en la Escuela Superior de Filosofía y Teología Sankt Georgen en Frankfurt. Sin embargo, regresó a Argentina sin completar la disertación, supuestamente debido a dificultades con el idioma y la metodología. A su regreso, las tensiones con ciertos líderes jesuitas llevaron a un período a veces descrito como su exilio interno. Fue enviado a Córdoba, donde sirvió como director espiritual y confesor, lejos de los centros de poder donde había operado previamente. Este tiempo de relativa oscuridad y limitación se convirtió en un crisol para su desarrollo espiritual. Ese fue un tiempo de gran crisis interior, revelaría más tarde. Me ayudó a desarrollar paciencia y profundizar mi vida de oración. La experiencia de ser marginado dentro de su propia comunidad informaría su posterior énfasis en llegar a aquellos en las periferias de la sociedad y la Iglesia. Capítulo 3. De sacerdote a obispo. La llamada al ministerio episcopal. El periodo de exilio de Jorge Bergoglio en Córdoba llegó a un final inesperado en 1992. El arzobispo Antonio Quarracino de Buenos Aires, quien había seguido la carrera de Bergoglio con interés, solicitó que el jesuita fuera nombrado como uno de sus obispos auxiliares. El Papa Juan Pablo II aprobó el nombramiento, y el 27 de junio de 1992, Bergoglio fue consagrado como obispo titular de Auca. La elevación al episcopado representó un cambio significativo en la vocación de Bergoglio. Los jesuitas históricamente evitaban aceptar honores eclesiásticos, prefiriendo permanecer directamente bajo la autoridad del Papa en lugar de convertirse en parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. La aceptación de Bergoglio reflejaba tanto su voto de obediencia como su reconocimiento de que potencialmente podría ser más bien en este nuevo rol. Como obispo auxiliar, Bergoglio fue asignado para supervisar el distrito de Flores, el mismo barrio donde había crecido. Este regreso a casa le permitió aplicar su formación jesuita y experiencia pastoral a los desafíos que enfrentaban los católicos urbanos. Mantuvo su estilo de vida simple, eligiendo vivir en un pequeño apartamento en lugar de la residencia episcopal más cómoda, y a menudo se le veía usando el transporte público en lugar del coche y chofer disponibles para él. Su enfoque del ministerio episcopal era práctico y directo. Regularmente visitaba parroquias, se reunía con sacerdotes y se hacía disponible para los católicos ordinarios. Estas experiencias reforzaron su creencia de que los líderes de la Iglesia necesitaban ser pastores que viven con el olor de las ovejas, como lo expresaría más tarde como papa. En 1997, Bergoglio fue nombrado arzobispo coadjutor de Buenos Aires, designándolo como el sucesor automático del arzobispo Quarracino. Cuando Quarracino murió al año siguiente, Bergoglio se convirtió en arzobispo de Buenos Aires a la edad de 61 años, responsable de una de las arquidiócesis más grandes de América Latina, con más de 2.5 millones de católicos. El Papa Juan Pablo II elevó al arzobispo Bergoglio al Colegio de Cardenales el 21 de febrero de 2001. Como cardenal, Bergoglio se convirtió en parte del selecto grupo de prelados que eventualmente elegirían al próximo papa. Sin embargo, permaneció característicamente modesto sobre su nuevo estatus, desalentando a los católicos de Buenos Aires de viajar a Roma para su instalación y pidiéndoles que donaran a los pobres en lugar de celebración.
el cardenal de las Villas Miseria. Como arzobispo de Buenos Aires y más tarde como cardenal, Bergoglio se distinguió por su especial preocupación por los pobres y marginados. En una ciudad marcada por la extrema desigualdad, dirigió los recursos y la atención de la Iglesia hacia aquellos que vivían en las villas miseria, los extensos barrios marginales que albergaban a cientos de miles de argentinos empobrecidos. Alentó a los sacerdotes a establecer misiones en estas áreas descuidadas, creando lo que se conoció como parroquias villeras. Estas comunidades no esperaban a que los pobres vinieran a ellas, sino que llevaban la presencia de la Iglesia directamente a los barrios marginalizados. El número de sacerdotes trabajando en las villas miseria de Buenos Aires se triplicó durante el mandato de Bergoglio. El cardenal mismo hacía visitas regulares a estas áreas, celebrando misa, escuchando confesiones y administrando los sacramentos en capillas improvisadas. Era conocido por caminar las calles sin pavimentar con sus simples zapatos negros, que a menudo estaban cubiertos de barro al final de sus visitas. Estas experiencias profundizaron su convicción de que la Iglesia necesitaba estar presente entre aquellos que sufrían de pobreza, adicción y violencia. La defensa de Bergoglio se extendía más allá de las preocupaciones espirituales para abordar las necesidades prácticas de los pobres. Criticaba las políticas económicas que exacerbaban la desigualdad y se pronunciaba contra lo que denominaba capitalismo desenfrenado. Durante la devastadora crisis económica que golpeó a Argentina en 2001-2002, cuando el desempleo superó el 20% y la pobreza afectó a más de la mitad de la población, Bergoglio se convirtió en un crítico abierto tanto de la corrupción política como de las exigencias de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Vivimos en la parte más desigual del mundo, que ha crecido más pero ha reducido menos la miseria, declaró. La distribución injusta de los bienes persiste, creando una situación de pecado social que clama al cielo y limita las posibilidades de una vida más plena para tantos de nuestros hermanos. Su activismo social estaba emparejado con posiciones tradicionales en asuntos doctrinales. Se opuso firmemente a la legislación para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina, llamándolo una movida del padre de la mentira para confundir y engañar a los hijos de Dios. De manera similar, mantuvo la postura de la Iglesia contra el aborto, la anticoncepción y la eutanasia, mientras enfatizaba la importancia de la misericordia y la comprensión hacia aquellos que luchaban por seguir estas enseñanzas. Esta combinación de visiones económicas socialmente progresistas con posiciones doctrinalmente conservadoras sobre ética sexual y bioética caracterizaría más tarde su papado, confundiendo a aquellos que intentaban categorizarlo según líneas políticas convencionales. Como cardenal, Bergoglio también trabajó para mejorar las relaciones interreligiosas en Argentina. Cultivó relaciones cálidas con líderes judíos, convirtiéndose en el primer cardenal católico en visitar el centro comunitario judío, AMIA, que había sido objetivo de un devastador atentado terrorista en 1994. También entabló diálogo con líderes islámicos y fomentó conexiones con comunidades protestantes, sentando las bases para sus posteriores esfuerzos ecuménicos como papa. Dentro de la Iglesia argentina, el cardenal Bergoglio era conocido por su estilo de liderazgo accesible. Contestaba su propio teléfono, tomaba el transporte público en lugar de usar un chofer y vivía en un simple apartamento en lugar del ornamentado palacio episcopal. Cocinaba sus propias comidas y se reportaba que ocasionalmente preparaba comida para sacerdotes enfermos bajo su cuidado. Estos hábitos reflejaban no solo preferencia personal, sino un testimonio deliberado contra lo que él veía como una cultura de privilegio y carrerismo dentro de la Iglesia. Los obispos no deberían tener la psicología de príncipes, comentó una vez. Para 2005, el cardenal Bergoglio se había establecido como una voz respetada dentro del Colegio de Cardenales. Cuando el Papa Juan Pablo II murió ese año, Bergoglio viajó a Roma para el cónclave para elegir un sucesor. Según informes posteriores, emergió como la principal alternativa al cardenal Joseph Ratzinger, quien finalmente fue elegido como Papa Benedicto XVI. Después del cónclave, Bergoglio regresó a sus deberes en Buenos Aires, esperando completar su servicio allí y eventualmente retirarse.
Ya había presentado su renuncia, como se requiere a los 75 años, pero el Papa Benedicto le había pedido que continuara en el cargo. Poco sabía que le esperaba un cambio más dramático. Capítulo 4. El cónclave histórico. La renuncia que conmocionó al mundo. El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI hizo algo que no había sucedido en casi 600 años. Anunció su renuncia al papado. Citando su avanzada edad y fuerza decreciente, el pontífice de 85 años declaró que renunciaría efectivo el 28 de febrero de 2013. El anuncio envió ondas de choque a través del mundo católico y más allá. Las renuncias papales eran tan raras que muchos católicos habían considerado la posición un compromiso de por vida. El último papa en renunciar, Gregorio XII, lo había hecho en 1415 para poner fin al cisma de Occidente, un período en que múltiples reclamantes del trono papal habían dividido a la Iglesia. La decisión de Benedicto creó una situación moderna sin precedentes. A diferencia de las transiciones papales anteriores, que ocurrían después de la muerte de un papa, esta renuncia significaba que un nuevo papa sería elegido mientras su predecesor aún estaba vivo. La Iglesia necesitaría navegar aguas desconocidas para determinar el estatus y rol de un papa emérito. Para el cardenal Jorge Bergoglio, aproximándose a sus 77 cumpleaños, la noticia probablemente parecía tener poca relevancia personal. Habiendo sido reportadamente un contendiente en el cónclave de 2005, pero ahora significativamente mayor, razonablemente podría haber esperado participar en la selección de un nuevo papa en lugar de ser seleccionado él mismo. No obstante, como se requería, hizo preparativos para viajar a Roma para el cónclave programado para comenzar el 12 de marzo de 2013. Antes de dejar Buenos Aires, arregló un sustituto para celebrar los servicios de Semana Santa, pero le dijo a amigos que esperaba estar en casa a tiempo para la Pascua. Empacó ligeramente, trayendo solo lo que necesitaba para una estancia corta. Al llegar a Roma, el cardenal Bergoglio se hospedó en la Casa del Clero, una residencia para sacerdotes, en lugar de en alojamientos más lujosos disponibles para cardenales. Cuando comenzaron las reuniones previas al cónclave conocidas como congregaciones generales, ofreció intervenciones breves y directas que captaron la atención de sus compañeros cardenales. En un discurso particularmente memorable, habló sobre la necesidad de que la Iglesia fuera más allá de preocupaciones autorreferenciales y llegara a las periferias del mundo. Según relatos posteriores, advirtió contra una Iglesia que vive dentro de sí misma, para sí misma. Este claro diagnóstico de lo que aquejaba a la Iglesia institucional resonó con muchos cardenales que estaban preocupados por los escándalos y la disfunción burocrática que habían empañado los años recientes. A medida que se acercaba el cónclave, varios papables, potenciales papas, fueron discutidos en los medios, incluyendo a los cardenales Angelo Scola de Italia, Mark Ouellet de Canadá y Peter Turkson de Ghana. El nombre de Bergoglio aparecía en algunas listas, pero generalmente no se le consideraba favorito, en parte debido a su edad y en parte porque se veía como que ya había tenido su oportunidad en 2005. 5 votaciones para la historia. En la tarde del 12 de marzo de 2013, los 115 cardenales electores procesaron hacia la Capilla Sixtina, jurando un juramento de secreto sobre los procedimientos. Después de que el maestro de celebraciones litúrgicas papales declarara extra omnes, todos fuera, las puertas fueron cerradas, y el cónclave comenzó. La primera votación celebrada esa noche no produjo un ganador. Un papa debe recibir 2/3 de los votos, en este caso, 77 para ser elegido. Mientras que los registros exactos de votación permanecen secretos bajo el juramento de los cardenales, relatos posteriores sugieren que Bergoglio recibió un número sorprendente de votos en esta ronda inicial, estableciéndolo inmediatamente como un contendiente. La siguiente mañana, 13 de marzo, los cardenales celebraron misa en la Capilla Paulina antes de regresar a la Capilla Sixtina para 2 rondas más de votación. La segunda y tercera votaciones también resultaron no concluyentes, pero el apoyo a Bergoglio estaba reportadamente creciendo. Durante el descanso para el almuerzo en la Casa Santa Marta, donde los cardenales estaban alojados durante el cónclave, el cardenal Bergoglio se sentó junto a su amigo el cardenal Claudio Umes de Brasil. Según relatos posteriores, su conversación reflejaba el estado de ánimo pacífico de Bergoglio
a pesar de la creciente posibilidad de su elección. La cuarta votación tuvo lugar esa tarde. A medida que avanzaba el conteo y se hacía claro que Bergoglio se acercaba a la mayoría necesaria de 2/3, la atmósfera en la Capilla Sixtina se volvió reportadamente tensa con anticipación. Cuando el recuento final confirmó su elección, hubo un momento de silencio antes de que estallaran aplausos entre los cardenales. El cardenal Giovanni Battista Re, el cardenal presidente, se acercó a Bergoglio y le preguntó formalmente en latín: «¿Acceptasne electionem de te canonice factam in summum pontificem?» ¿Aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Después de una breve oración, Bergoglio respondió: «Acepto, acepto». Más tarde revelaría que en ese momento sintió una profunda paz, que tomó como confirmación de la voluntad de Dios. Cuando se le preguntó qué nombre tomaría como papa, respondió Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el fraile del siglo XIII conocido por su humildad, pobreza y amor por la naturaleza. Fue una elección significativa. Ningún papa anterior había elegido este nombre, e inmediatamente señaló las prioridades y sensibilidades del nuevo pontífice. El cardenal Hummes abrazó al recién elegido papa y le susurró: «No te olvides de los pobres». Francisco diría más tarde que este recordatorio ayudó a confirmar su elección de nombre. Siguiendo la tradición, el Papa Francisco fue conducido a la Sala de las Lágrimas, una pequeña cámara ADI,